El millonario fingió irse de viaje, pero descubrió lo que la limpiadora hacía con sus hijos. No es un título cualquiera, es una advertencia. Hay verdades que no se buscan, te alcanzan y no te sueltan. Esa mañana Héctor Valdivieso sintió algo que el dinero no podía controlar. La sospecha. No era miedo, era intuición. Sus hijos Bruno y Samuel ya no eran los mismos. Dormían mal, comían poco, enfermaban seguido. Los médicos hablaban mucho y resolvían poco. Héctor pagó todo, y nada cambió. Lo peor no era la tos, era el silencio. Entonces empezó a notar a Elena, la limpiadora, siempre invisible, ahora demasiado presente, demasiado atenta a los niños. Una noche vio una luz encendida en su cuarto. Escuchó susurros. Hitos. Samuel. Esa noche, Héctor decidió fingir su viaje. Al día siguiente, todos creyeron que se había ido, pero no tomó ningún avión. Regresó y esperó, observando su propia casa como si ya no le perteneciera. La luz volvió a encenderse. Entró. Elena estaba junto a la cama de Samuel, guiando su respiración con calma, usando un pequeño frasco sin etiqueta. Bruno observaba despierto. No había miedo. Había confianza. «Respira conmigo», susurró ella. Samuel obedeció. Héctor sintió algo que lo quebró. Celos. Ella ocupaba el lugar que él había dejado vacío. «¿Qué le estás dando?», preguntó. «Nada que lo lastime», respondió Elena. «Lo que los lastima no está aquí». «Entonces, ¿qué les pasa?». Ella lo miró fijo. «Usted los ama, pero no los mira». Silencio. «No se fue», añadió. «Un hombre tranquilo se va, un hombre desesperado. Finge». Elena habló entonces de su hijo muerto, de médicos que no escucharon, de síntomas ignorados. Señaló la casa. «No es una enfermedad de ellos, es de aquí, del aire, de los materiales. Esto solo calma, solo les da tiempo, mientras usted entiende la verdad». Héctor miró a sus hijos. Respiraban mejor, estaban vivos, y entendió lo impensable. Había estado ausente incluso estando presente. Esa noche, el millonario no descubrió un secreto. Descubrió su propia negligencia, y supo que esa verdad lo perseguiría para siempre. Bienvenido. Si esta historia ya te apretó el pecho, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios desde qué país estás escuchando. Respira, porque lo que viene apenas comienza. La noche no terminó cuando Elena salió del cuarto. Para Héctor Valdivieso, apenas comenzó. Se quedó solo en el pasillo, escuchando la respiración de sus hijos como si cada inhalación pudiera romperse en cualquier momento. Por primera vez, la mansión no le pareció grande ni segura. Le pareció peligrosa. No durmió. Pasó la madrugada en su estudio, rodeado de expedientes médicos que ahora le parecían vacíos, diagnósticos elegantes, palabras cuidadas, conclusiones que no explicaban nada. Todos decían algo, sin decir lo esencial. Y Elena, sin títulos ni reconocimientos, había hecho en minutos lo que ellos no lograron en meses. Eso lo humillaba. Y al mismo tiempo, lo despertaba. Al amanecer canceló todas sus reuniones y llamó a su equipo médico. Exigió una revisión completa de la casa, aire, materiales, acabados. Del otro lado hubo silencio, luego incredulidad. «Está exagerando», le dijeron. La palabra le golpeó el pecho. «Exagerando». La misma palabra que habían usado con Elena. La misma que había condenado a su hijo. Antes de responder, escuchó una tos violenta arriba. Samuel. Subió corriendo. Samuel respiraba rápido, corto. Bruno estaba inmóvil, con los ojos llenos de miedo. Elena ya estaba ahí. No gritó. No dudó. Colocó al niño de lado. Marcó el ritmo de la respiración con la mano firme. Habló en voz baja. El pequeño frasco apareció otra vez. Poco a poco, el pecho de Samuel cedió. Los médicos llegaron después. Vieron a Elena. Vieron el frasco. Y reaccionaron con furia. «Esto es inaceptable. ¡Está interfiriendo!». Héctor los escuchó, y por primera vez no retrocedió. «Ella es la única que ha logrado que mi hijo respire», dijo. «Si no están dispuestos a escuchar, pueden retirarse». El silencio fue total. «Entonces nos retiramos del caso», amenazaron. «Háganlo», respondió Héctor. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio distinto. No era calma, era consecuencia. Elena se acercó.
Ahora vendrá la presión, advirtió. Intentarán hacerlo parecer el problema. Héctor lo sabía. Ese mismo día empezó a documentarlo todo. Síntomas, mejoras, materiales, rincones de la casa. Leyó cosas que nunca le habían mencionado. Patrones inquietantes escondidos bajo el lujo. Esa noche llegó la primera llamada anónima. Correcta, legal, amenazante sin levantar la voz. No contestó. Miró a sus hijos dormir. Respiraban mejor. No estaban curados, pero estaban vivos. Y comprendió algo definitivo. Ya no podía fingir normalidad, ni ignorancia, ni silencio. Había fingido un viaje, pero había llegado al lugar más incómodo de todos. La verdad. Y ese lugar no permite regresar. La mañana siguiente no trajo alivio. Trajo realidad. Héctor Valdivieso despertó con una sensación incómoda, como si la casa lo observara. Caminó descalzo por los pasillos y ya no vio lujo. Vio superficies, esquinas, aire. Todo parecía sospechoso. Bruno estaba sentado en la cama, despierto desde hacía rato. Samuel dormía, respirando con esfuerzo, pero sin crisis. Héctor se sentó junto a ellos y por primera vez en mucho tiempo no habló. Solo escuchó. El silencio ya no era vacío, era advertencia. Horas después comenzaron los mensajes, no amenazas directas, sugerencias, consejos bien intencionados. Personas que decían querer ayudarlo a manejar la situación antes de que se malinterpretara. Héctor no respondió, se encerró en el estudio y siguió investigando. Informes técnicos, artículos olvidados, advertencias enterradas en letras pequeñas, materiales que prometían lujo, pero ocultaban riesgos. Nada ilegal, nada escandaloso, solo suficiente ambigüedad para que nadie quisiera profundizar. Y entonces lo entendió. El problema no era que no supieran, el problema era que mirar costaba demasiado. Elena se movía por la casa en silencio. No como antes. Ahora había tensión en cada paso, como si supiera que el tiempo se había acortado. Héctor la observó preparar agua caliente, abrir ventanas, limpiar con una atención casi obsesiva. «No van a detenerse», dijo ella sin mirarlo. «Cuando alguien rompe el silencio, el sistema se defiende». Héctor asintió. Por la tarde un asesor legal llamó. Habló de riesgos, de reputación, de responsabilidades. Usó palabras largas para decir una cosa simple. «Retroceda». Héctor colgó. Subió al cuarto de los niños. Samuel estaba despierto. Lo miró con cansancio, pero sin miedo. «Papá», y susurró. «Hoy respiré mejor». La frase fue pequeña, pero le partió el pecho. Héctor apretó los labios. Comprendió que no estaba luchando contra una enfermedad. Estaba luchando contra una costumbre peligrosa, la de no escuchar a quienes no tienen poder. Esa noche no hubo llamadas. Hubo espera. Una espera pesada, tensa, como el silencio antes de algo que inevitablemente va a romperse. Héctor se sentó en el suelo del cuarto, apoyado contra la pared, sin traje, sin teléfono, sin escudos, solo un padre vigilando la respiración de sus hijos. Y en ese momento lo aceptó. Esto no iba a resolverse rápido. No iba a ser limpio. No iba a ser cómodo. Pero era real. Y por primera vez en su vida, Héctor Valdivieso entendió que la verdad no grita. La verdad resiste. El cuarto día comenzó con una sensación distinta. No era esperanza. Era resistencia. Héctor Valdivieso despertó antes del amanecer. No por costumbre, sino porque el sueño ya no le pertenecía. Se levantó y caminó por la casa en silencio, abriendo ventanas, observando cómo el aire frío entraba lentamente, como si la casa respirara por primera vez en años. Bruno lo observaba desde la escalera. No dijo nada. Héctor entendió que su hijo estaba aprendiendo algo sin palabras, que su padre por fin se quedaba. El teléfono vibró más tarde. Un mensaje corto, preciso, sin saludo. «Esto se está saliendo de control». Héctor no respondió. Elena se detuvo junto a él en la cocina. Preparaba agua, revisaba filtros, limpiaba con una atención casi ritual. Ya no era solo cuidado, era defensa. «Van a presionarlo más», dijo. «Cuando no funciona el miedo, usan el cansancio». Héctor la miró. Por primera vez no como empleada, como aliada. «No pienso retroceder», respondió. «No ahora». Ella asintió, pero su expresión no se alivió. «Entonces prepárese».
Al mediodía llegó la visita que nadie había pedido. 2 hombres, trajes discretos, sonrisas correctas. Hablaron de protocolos, de responsabilidad, de interpretaciones peligrosas. No acusaron, insinuaron. Héctor los escuchó sin interrumpir. «Mis hijos están respirando mejor», dijo al final. «Eso no es una interpretación». Los hombres se miraron, anotaron algo, se fueron. La casa quedó en silencio otra vez. Por la tarde, Samuel tuvo un episodio leve. Nada grave, pero suficiente para que el miedo regresara. Elena actuó con la misma calma de siempre. Héctor observó cada movimiento, memorizándolo todo. No por desconfianza, por compromiso. Esa noche, Héctor se sentó con Bruno en la cama. El niño no habló de la enfermedad. «¿Te vas a ir otra vez?», preguntó. La pregunta fue directa. «Dolorosa». «No», respondió Héctor, «no me voy». Bruno asintió, como si necesitara escuchar solo eso. Cuando la casa se apagó, Héctor se quedó despierto, escuchando respiraciones, pasos lejanos, el crujir de materiales que antes había ignorado. Comprendió algo esencial. El verdadero conflicto no estaba afuera, estaba en aceptar cuánto tiempo había mirado sin ver. Y aunque el miedo seguía ahí, sentado a su lado, ya no estaba solo. Porque esta vez, Héctor Valdivieso no estaba huyendo, estaba permaneciendo. Y esa decisión iba a exigirle todo. El 5.º día no trajo confrontación directa, trajo desgaste. Héctor Valdivieso comenzó a notar algo más peligroso que las amenazas: la normalización del miedo. El teléfono ya no vibraba con urgencia, sino con recordatorios educados. Correos largos, bien redactados, que hablaban de protocolos, reputación, riesgos innecesarios. Nada explícito, nada que pudiera señalarse con el dedo. Pero todo apuntaba al mismo lugar. «Está yendo demasiado lejos». Héctor los leía sin responder. No por estrategia, por cansancio, porque entenderlos ya no requería esfuerzo. Eran variaciones de la misma idea: volver al silencio. Bruno estaba sentado en la mesa dibujando. No levantó la vista cuando Héctor pasó junto a él. «Hoy soñé que la casa respiraba», dijo de pronto, «como si estuviera enferma». Héctor se detuvo. No supo qué responder, porque en el fondo pensó lo mismo. Samuel pasó la mañana estable. No bien, estable. Cada respiración era vigilada como un acuerdo frágil. Elena se movía con precisión, abriendo ventanas, limpiando superficies, evitando ciertas áreas de la casa, como si supiera que ahí se escondía algo invisible. «Esto va a tardar», dijo ella sin mirarlo. «Y mientras más tarde, más incómodo será para todos». «Estoy preparado», respondió Héctor, pero no estaba seguro de creerlo. Al mediodía un viejo amigo llamó. No habló de salud, habló de negocios, de rumores, de cómo algunas decisiones mal interpretadas podían volverse en contra de cualquiera. «Te lo digo porque me importas», dijo. Héctor agradeció. Colgó. Se quedó mirando la pantalla apagada. Le importaban, pero no escuchaban. Por la tarde, Héctor revisó nuevamente los registros que había ido armando. Fechas, síntomas, mejoras mínimas, nada espectacular. Nada que hiciera ruido, solo una línea clara que se repetía. Cuando la casa se abría al aire, los niños respiraban mejor. Tan simple, tan ignorado. Esa noche, Samuel se despertó llorando. No por falta de aire, por miedo. «No quiero dormir», dijo. «Cuando duermo siento que me cuesta respirar». Héctor se sentó junto a él. No habló, le tomó la mano. Elena observó desde la puerta. No intervino. Esta vez el espacio era del padre. «Estoy aquí», susurró Héctor. «No me voy». Samuel cerró los ojos lentamente. La casa quedó en silencio otra vez. Un silencio distinto, no tenso, vigilante. Héctor se quedó sentado en el suelo, apoyado contra la cama, pensando en todo lo que había ignorado por años, creyendo que proveer era suficiente. Comprendió algo incómodo. Había protegido el sistema más que a sus hijos, y esa noche decidió algo más profundo que enfrentarse a médicos o asesores. Decidió no volver a delegar la verdad, porque el cansancio era real, el miedo también. Pero la respiración tranquila de sus hijos, eso era irrenunciable, que aunque el precio aún no estaba claro, Héctor Valdivieso supo que ya lo estaba pagando, con presencia, con atención, con la parte de sí mismo que antes
había entregado al silencio. El sexto día comenzó sin sobresaltos, y eso, lejos de tranquilizar a Héctor Valdivieso, lo inquietó más que cualquier llamada. La calma no era alivio, era espera. Despertó con la sensación de que algo se estaba acomodando afuera, como piezas moviéndose en silencio. Caminó por la casa y volvió a hacer lo mismo de cada mañana. Abrir ventanas, observar rincones, escuchar respiraciones. Bruno estaba despierto, sentado en el suelo del cuarto, ordenando juguetes que nunca usaba, no jugaba, acomodaba. Antes no me gustaba el silencio, dijo sin mirarlo. Ahora sí. Héctor se quedó quieto. No supo si eso era una buena señal o una herida aprendida. Samuel pasó la mañana tranquilo, no fuerte, tranquilo. Respiraba mejor cuando el aire circulaba, peor cuando la casa se cerraba. El patrón ya no era una sospecha, era una evidencia silenciosa. Elena lo sabía. Héctor también. Para cambiar de estrategia, dijo ella mientras limpiaba una superficie que ya estaba limpia. Cuando no funciona la presión directa, buscan cansarlo por dentro. Héctor asintió. No respondió porque ya lo sentía. A media mañana llegó un correo distinto. No hablaba de riesgos ni advertencias. Hablaba de ayuda, de expertos alternativos, de soluciones rápidas, de volver a confiar. Era una invitación elegante a soltar. Héctor cerró la computadora. Por la tarde caminó con Bruno por el jardín. El niño respiraba mejor afuera, siempre mejor afuera. ¿Por qué adentro me canso más?, preguntó. Héctor no mintió. Porque algo aquí no está bien, respondió, y estamos tratando de entenderlo. Bruno asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Al caer la noche, Samuel tuvo un episodio leve, no una crisis, un aviso. Elena actuó con la misma precisión de siempre. Héctor observó, atento, presente, sin intervenir. No por miedo, por respeto. Después, se sentaron los tres en silencio. No hablaron de soluciones, no hablaron de culpables, solo estuvieron. Y en esa quietud, Héctor comprendió algo más duro que cualquier amenaza. No todos los peligros hacen ruido. Algunos se instalan lentamente, mientras uno mira hacia otro lado. Esa noche no hubo llamadas, no hubo visitas. Hubo una sensación persistente de que el verdadero enfrentamiento aún no comenzaba. Héctor se sentó en el pasillo, apoyado contra la pared, escuchando la casa. Ya no con miedo, con atención, y aceptó algo que nunca había aceptado antes. Esto no iba a resolverse con una decisión brillante, ni con dinero, ni con autoridad. Se resolvería con constancia, con presencia diaria, con la incomodidad de no apartar la mirada. Samuel respiraba con dificultad leve, pero constante. Bruno dormía sin sobresaltos, y Héctor, exhausto, entendió que estaba entrando en una fase distinta. No la del descubrimiento, no la del conflicto, la de la resistencia silenciosa. Y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que el verdadero costo apenas empezaba a mostrarse. El séptimo día no llegó con ruido, llegó con una pregunta. Héctor Valdivieso despertó antes del amanecer, cansado como si no hubiera dormido. La pregunta era simple y pesada. ¿Y si estaba equivocado? No porque los hechos cambiaran, sino porque el cansancio empieza a erosionar incluso las certezas. Caminó por la casa en silencio. Las ventanas seguían abiertas y el aire circulaba, pero la sensación de vigilancia no desaparecía. Bruno desayunaba sin hablar. Samuel comía poco, pero sin tos. Respiraba mejor, aunque todavía con esfuerzo. Antes eso habría sido una victoria. Ahora era solo una tregua frágil. Elena limpiaba cerca, más contenida que otros días, como alguien que sabe que el siguiente golpe no vendrá de afuera. A veces el sistema no ataca, dijo sin mirarlo. Espera a que uno se canse solo. Héctor no respondió, porque lo sentía. Más tarde llegó un mensaje distinto. No hablaba de leyes ni de riesgos. Hablaba de pensar en los niños, de no exponerlos. No amenazaba, culpaba. Ese tipo de mensaje era peor. Héctor cerró el teléfono y se sentó en el estudio, rodeado de notas que en papel eran claras pero en su mente se mezclaban. ¿Y si exageraba? ¿Y si el problema era él? Elena apareció en la puerta. Dudar no lo hace débil, dijo. Lo hace humano.
¿Y si me equivoco?, preguntó Héctor. Retroceder por cansancio, respondió ella. Sí, rompecosas. Por la tarde Samuel le mostró un dibujo. Ventanas abiertas y flechas saliendo hacia afuera. Así entra el aire, explicó. Así respiro mejor. Héctor sintió un nudo en la garganta. No era teoría, era experiencia. Esa noche, la casa crujió con sonidos pequeños que siempre habían estado ahí. Héctor se sentó en el pasillo, sin esperar llamadas ni visitas. Entró al cuarto. Bruno dormía tranquilo. Samuel respiraba con esfuerzo leve pero constante. No perfecto, pero real. Y Héctor tomó una decisión silenciosa. No retroceder, pero tampoco apresurarse, porque proteger no siempre es atacar. A veces es sostener incluso cuando sostener cansa. Esa noche entendió algo definitivo. La duda no era el enemigo. El enemigo era cerrar los ojos para descansar, y él ya no podía permitirse eso. El octavo día no comenzó con llamadas. Comenzó con una ausencia. Héctor Valdivieso despertó y notó algo distinto en la casa. No era silencio, era expectativa. Como si todo estuviera contenido, esperando una reacción que aún no llegaba. Las ventanas seguían abiertas. El aire circulaba, pero no traía alivio. Bruno estaba despierto, sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el piso. Samuel respiraba mejor que otros días, aunque cada inhalación seguía siendo vigilada. Nada había empeorado, nada había mejorado del todo. Y esa estabilidad incierta empezó a pesar. Elena se movía por la casa con pasos medidos. No hablaba si no era necesario. Héctor la observó preparar agua, limpiar superficies, evitar ciertos espacios. «Hoy no van a llamar», dijo ella sin mirarlo. «Hoy van a esperar». Héctor asintió. Sabía lo que eso significaba. Más tarde, revisó su teléfono. Ningún mensaje, ningún correo urgente. Ese vacío era más inquietante que la presión constante, porque el silencio, cuando es estratégico, también es una forma de empujar. Se sentó en el estudio e intentó concentrarse en los registros. Todo seguía mostrando lo mismo. Cuando el aire circulaba, los niños respiraban mejor. Cuando la casa se cerraba, algo se tensaba. Simple, persistente. Por la tarde Samuel se acercó con cuidado. «Hoy no me dolió el pecho», dijo en voz baja. «Solo me cansé». Héctor lo miró. No celebró, no prometió nada. «Gracias por decírmelo», respondió. Esa noche el cansancio volvió a apretarle el cuerpo. No era físico, era mental. El tipo de agotamiento que invita a soltar, a dejar que otros decidan. Se sentó en el pasillo como las noches anteriores. No esperaba señales externas. Esperaba no rendirse por dentro. Entró al cuarto. Bruno dormía profundo. Samuel respiraba con esfuerzo leve, pero regular. No perfecto, pero constante. Héctor se quedó ahí unos minutos más, escuchando, contando respiraciones, aceptando la lentitud del proceso. Y comprendió algo silencioso. La resistencia no siempre se siente fuerte. A veces se siente cansada, pero firme. Esa noche decidió no buscar respuestas nuevas. Decidió sostener las que ya tenía. Porque no todo avance es visible, y no toda victoria hace ruido. Y mientras la casa respiraba con dificultad y los niños dormían, Héctor Valdivieso entendió que seguir ahí, sin retroceder, ya era una forma de proteger. El noveno día trajo algo distinto. No presión, no silencio. Trajo exposición. Héctor Valdivieso despertó con el teléfono vibrando. No era una llamada directa, era un mensaje reenviado, luego otro y otro más. Comentarios, preguntas, suposiciones. Alguien había empezado a hablar, no con nombres, no con acusaciones claras. Pero la historia ya no estaba contenida dentro de la casa. Las ventanas seguían abiertas. El aire entraba, pero ahora parecía más frío. Bruno se levantó despacio, como si percibiera el cambio sin entenderlo del todo. Samuel respiraba mejor que días atrás, aunque el cansancio seguía ahí, escondido. Nada grave, nada resuelto. Elena llegó a la cocina y dejó el teléfono sobre la mesa sin decir nada. En la pantalla un mensaje corto. «Esto ya se está comentando». Héctor no preguntó dónde. No hacía falta. «Ahora van a mirar», dijo Elena. «No para entender, para juzgar». Héctor asintió. Había esperado este momento sin saberlo. Más tarde,
recibió una llamada cordial. Una voz que hablaba de preocupación, de interpretaciones incorrectas, de la importancia de cuidar la imagen familiar. No negaba nada, solo sugería. «Esto puede crecer», advirtió la voz. «Y no siempre de la mejor manera». Héctor escuchó hasta el final. «Mis hijos están respirando mejor», respondió. «Eso es lo único que importa». Colgó. Por la tarde, Bruno se acercó con cautela. «¿Hiciste algo malo?», preguntó. La pregunta fue limpia, sin acusación. «No», dijo Héctor. «Hice algo incómodo». Bruno pensó un momento. «¿Pero necesario?». Héctor respiró hondo. «Sí, esa noche la casa volvió a sentirse distinta, no vigilada, observada, como si ya no fuera solo un espacio privado, sino un lugar bajo lupa». Samuel tuvo un episodio leve. Elena actuó con la misma calma. Héctor estuvo ahí presente, sin interferir, no por distancia, por confianza. Después, se sentó solo en el pasillo. Escuchó el sonido del aire, el crujido de los materiales, las respiraciones que ya reconocía de memoria, y entendió algo que no había querido aceptar antes. Cuando la verdad empieza a salir, ya no se controla el ritmo, solo se decide si uno se sostiene o se esconde. Entró al cuarto una vez más. Bruno dormía tranquilo. Samuel respiraba con esfuerzo leve, pero regular. No perfecto, pero estable. Héctor se quedó ahí en silencio, aceptando que lo que venía ya no dependía solo de él, pero también aceptando algo esencial: seguir protegiendo a sus hijos. Incluso bajo miradas ajenas ya no era una elección heroica. Era la única posible. Que aunque el mundo empezara a hablar, Héctor Valdivieso supo que no iba a callar. Porque esta vez, el silencio no protegía a nadie. El 10º día amaneció sin mensajes, sin llamadas, sin ruido. Y esa quietud, por primera vez, no se sintió como amenaza. Héctor Valdivieso despertó antes que el sol y caminó por la casa con pasos lentos. Las ventanas seguían abiertas. El aire entraba sin resistencia. La casa, aunque imperfecta, parecía menos hostil. Bruno dormía profundamente. Samuel respiraba con esfuerzo leve pero constante. No era una curación, era estabilidad. Y eso, después de todo, era enorme. Elena estaba en la cocina, sentada por primera vez desde que todo comenzó. No limpiaba, no organizaba, solo descansaba. «Hoy no van a llamar», dijo. «Cuando el ruido no funciona, el silencio vuelve, pero distinto». «Ya no importa», respondió Héctor. «Ya no estoy esperando nada de afuera». Elena lo miró. En su rostro no había alivio, había descanso. Ese día, Héctor no investigó ni respondió correos. Se sentó en el suelo del cuarto de sus hijos y jugó con ellos. No para distraerse, para estar. Samuel se cansó rápido. Bruno rió poco, pero rió. Y Héctor entendió algo simple y profundo. Proteger no siempre es resolver. A veces es acompañar. Por la tarde llegó un último mensaje. Corto, neutral. «Quedamos atentos». Héctor lo leyó una sola vez y apagó el teléfono. No por valentía, por claridad. Antes de irse, Elena se detuvo. «Gracias», dijo. «No por creerme, por mirar». «Gracias a ti», respondió Héctor, «por no callarte». Esa noche, la casa crujió suavemente. Los mismos sonidos de siempre. Ya no parecían amenazas, solo recordatorios. Héctor se sentó en el pasillo y escuchó las respiraciones. Bruno dormía tranquilo. Samuel respiraba con esfuerzo leve, pero regular. No perfecto, pero real. Y por primera vez, Héctor no pensó en lo que vendría después. Pensó en todo lo que había confundido. Control con cuidado, dinero con presencia. Entendió algo definitivo. El dinero compra silencio, pero la verdad solo se sostiene quedándose. Héctor Valdivieso fingió un viaje creyendo que espiaba a otros, pero lo que descubrió fue a sí mismo. Un padre ausente, un hombre cansado, y finalmente, alguien dispuesto a quedarse. El camino no prometía comodidad ni aplausos, pero sus hijos respiraban. Y eso fue suficiente. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte, a darle like y a comentar qué te hizo sentir, porque leerte también forma parte de esta historia. Fue una historia hermosa, no por el dolor que mostró, sino por la verdad que reveló, que el amor real se demuestra quedándose, mirando y protegiendo. Y si mientras la escuchabas pensaste en alguien,
Compártela, porque quizá esa persona también necesita escucharla hoy, y así esta historia puede llegar a más corazones. Para encontrar más hermosas historias como estas, te invito a echar un vistazo al siguiente video. Estoy segurísimo que te va a encantar.